Regresamos al noticiero y como podrán ver quienes están visualizando, como el caso de Emi que mandó ahí un screen también de que está viendo el noti, podrán ver al señor Juan Pablo Pucciarelli con lo que es noticias internacionales, geopolítica muchas veces, diplomacia, tantas otras. Bueno, ¿de qué va a hablar en esta oportunidad? Es un misterio para todos, menos para él, justamente, así que le damos lugar a Juan Pablo, le damos la bienvenida y le compartimos el aire y el micrófono del noti para que nos cuente qué estuvo pasando y dónde principalmente. Bueno, hola Diego, buen día para vos, para todo el equipo, para toda la audiencia. Vamos a hablar de una noticia importante de esta semana en el plano internacional, pero que también involucra lo regional y lo nacional. Me refiero a la visita que hizo a Argentina, Brasil, Chile y México la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, alemana ella, 64 años, que fue ministra de Defensa de Merkel entre 2013 y 2019 y que desde el año 2019 es la presidenta de la Comisión Europea, que es básicamente la titular del Poder Ejecutivo de la Unión Europea, ¿no? Como sabemos, la Unión Europea es el bloque que integran la gran mayoría de los países europeos, 27 en total, aunque las potencias predominantes son Alemania, Italia y Francia principalmente, y bueno, importante recordar también que desde 2020 el Reino Unido oficialmente no forma más parte. El recordado Brexit. Exactamente, el recordado Brexit. ¿A qué vino von der Leyen o von der Leyen? No soy especialista en alemán. Bueno, en términos generales, a impulsar la influencia estratégica europea en América Latina y en particular en Brasil y Argentina, que fueron sus dos primeras paradas en su viaje. Bueno, vino a reimpulsar la firma del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, que data desde hace muchos años y que en junio de 2019 había tenido un punto de inflexión recordado acá por la puesta en escena, digámoslo así, del entonces canciller de Macri, Jorge Forí. Eso quedó trabado. Es importante recordar que para que entre en vigencia este tratado tiene que ser suscrito por la totalidad de los parlamentos de los países miembros, por ejemplo, lo cual ya de por sí es un hecho que lleva mucho tiempo y además hay intereses en juego, ¿no? Pero la Unión Europea, sobre todo a partir de la guerra en Ucrania, está considerando a América Latina como una región trascendental, digamos, dentro de su esfera de influencia. Y bueno, vamos a hablar un poco bastante, del Tratado de Libre Comercio en cuestión entre la Unión Europea y el Mercosur. El Mercosur, recordamos, es el mercado común del sur, que integran los 4 miembros fundacionales, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, que hay un estado suspendido, digámoslo así, que es Venezuela, y que hay estados asociados como Perú, Chile, Colombia y demás. Es interesante no solamente el impulso que le busca dar la Unión Europea al tratado, sino las respuestas que recibió von der Leyen en sus visitas. Vamos a hacer hincapié en su paso por Brasil primero, el lunes, y por Argentina después, el martes. Además, ella estuvo, cuando vino a Argentina, no solamente con el presidente Alberto Fernández, sino también en el primer foro empresarial Unión Europea-Argentina. Después, para el final, dejo una mención a su paso por Chile y por México, pero el foco va a estar ahí. Me interesa que quede más claro por qué es importante para la vida cotidiana de millones de personas este tratado, o su potencial aplicación, mejor dicho. Pero primero, escuchemos a la propia Ursula von der Leyen en la primera estación de su viaje, el lunes, en el hermano país de Brasil. We both believe that it is now the time to conclude the EU-Mercosur agreement. We have the ambition, the two of us, to get it done as soon as possible, the latest by the end of the year. So this trade agreement is more than a trade agreement. I see it as a long-term engagement, as a platform for dialogue. Que decía la presidenta de la Comisión Europea. Ambos creemos que es ahora el tiempo de concluir el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Tenemos la ambición, los dos, de finalizarlo lo antes posible, a más tardar a fines de año. Este acuerdo comercial es más que un acuerdo comercial, es un compromiso a largo plazo, es una plataforma para el diálogo. Esto decía en su encuentro bilateral abierto a la prensa con el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva.
Vamos a mencionar brevemente aspectos clave de este tratado, Sí. que es el meollo de la cuestión. Y me voy a basar en un informe, un trabajo de investigación, que a pedido de un grupo de diputados del Parlamento Europeo realizaron 2 investigadores argentinos, una mujer y un varón, mejor dicho. Se llama El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, estudio integral de sus cláusulas y efectos. Recopilaron un montón de información, yendo tramo por tramo de todo lo que se plantea en este acuerdo, que, como te imaginarás, se imaginarán, son decenas y decenas y decenas de páginas. Lo más importante, ¿no? El acuerdo habilita al Mercosur a que algunos de sus productos accedan al mercado europeo con un arancel del 0% y en otros casos a través de una cuota preferencial, digamos, mientras que para la Unión Europea implica acceder a la región más desarrollada de América del Sur, ¿no? Sobre todo Argentina y Brasil. El ingreso de productos europeos puede afectar zonas sensibles como automóviles, repuestos, maquinaria, productos químicos, textiles, calzado, medicamentos, que son los sectores que más empleo generan, digamos, y de más calidad, a diferencia de los sectores agrarios, digamos, o agroindustriales, que son de menor calidad y menor cantidad esos empleos, ¿no? Sí. Con el acuerdo, si se implementa, también habría un efecto nocivo, en particular para la economía argentina, que es que se reduciría básicamente la compra de productos argentinos por parte de Brasil, sobre todo sector metalúrgico, autopartes, pero también procesados de origen agrícola, como puede ser aceite de oliva, quesos. Nuestras manufacturas, o sea, las argentinas, se quedarían sin su principal comprador. Recordemos que Brasil es el principal socio comercial de Argentina, Sí. cabeza a cabeza con China, pero es de máxima importancia nuestra asociación comercial con Brasil. La frase textual del trabajo que estoy citando dice: el aumento de la presencia de productos europeos en las góndolas brasileñas se hará a costa de la industria argentina y en parte uruguaya, que sabemos que es mucho menor en su incidencia en el PBI sobre todo. Los afectados podrían incluso, esto es interesante, podrían incluir incluso a los cafés de las universidades públicas, que suelen ser concesiones a pymes o cooperativas, que van a tener que competir con empresas transnacionales como Segafredo, que es conocida Segafredo, que opera en aeropuertos, en centros comerciales y en distintos rubros en todo el mundo. Estamos hablando de una multinacional, ¿no? Transnacional, mejor dicho. Y hay un problema particular con Brasil, que es que el 27% de los pesticidas que usa Brasil están prohibidos en los países de la Unión Europea. Y además la Unión Europea quiere tener o poder tener la potestad de levantar barreras comerciales o aranceles a productos que provengan de zonas recientemente deforestadas. Están hablando del Amazonas y de toda la rispidez muy importante que se generó, sobre todo con el gobierno de Bolsonaro, te acordarás, Sí. con Macron. Una de las principales causas por las cuales se trabó el acuerdo fue la negativa de Bolsonaro a incluir los parámetros ambientales en el acuerdo comercial, básicamente, que es mucho más rígido en Europa que acá, ¿no? Vamos a escuchar ahora al presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, hablando de una cuestión clave, una palabra clave, que es industrialización. A Europa e os Estados Unidos voltaram a reconhecer, após ciclos de liberalismo exagerado, a importância da ação do Estado em políticas industriais. Programas bilionários de subsídios foram adotados nos países desenvolvidos em favor da reindustrialização. O Brasil, que sofreu grave processo de desindustrialização, tem ambições similares. Esto es lo que podría denominarse una postura soberana, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué decía Lula? Europa y los Estados Unidos volvieron a reconocer, después de ciclos de liberalismo exagerado, la importancia de la acción del Estado en políticas industriales. Programas billonarios de subsidios fueron adoptados en los países desarrollados en favor de la reindustrialización. Brasil, que sufrió un grave proceso de desindustrialización, tiene ambiciones similares. Y esto nos permite ir al punto central de la cuestión, que es que este acuerdo, tal como está propuesto por la Unión Europea, profundizaría inequívocamente las asimetrías económicas entre nuestros países, que tienen un perfil mucho más ligado a la exportación de materias primas,
y los productos de valor agregado medio y alto que se producen en Europa, sobre todo en las transnacionales que la Unión Europea representa, ¿no? Sí. Vamos a escuchar ahora al presidente argentino, Alberto Fernández, que también en este sentido que planteaba el presidente de Brasil, hace un llamado a rediscutir esta cuestión dentro de un tratado que se ve con buenos ojos, siempre y cuando se incluya la preservación o el combate a las asimetrías, digámoslo así. Desde el Mercosur hemos trabajado todo este tiempo junto a los demás países miembros del Mercosur para presentarle a la Unión Europea los requerimientos que el Mercosur hace, que básicamente tienen el propósito de terminar con los desequilibrios o las asimetrías que existen objetivamente entre ambas economías y que nosotros necesitamos aclarar para preservar el desarrollo propio de nuestra región. Bueno, en este no tenés que hacer traducción, No. en teoría. Tal cual. Preservar el desarrollo propio de nuestra región. Es interesante buscar el contraste con lo que se planteaba en los años de Macri. Estamos hablando junio de 2019, Macri en el final de su mandato, Bolsonaro recién arrancando su mandato. Pero bueno, la predominancia conceptual, digamos así, era la de recibir con brazos abiertos la reinserción de la región en el mundo. Sí, de hecho, utilizaron oficialmente el eslogan "volver al mundo". Exactamente, absolutamente. Hay una cuestión de fondo ahí, me parece, que es aceptar la histórica división internacional del trabajo entre países que se especializan en proveer materias primas y países que se especializan en las manufacturas y los productos industriales. Aceptar eso como el modo en que el comercio internacional debe funcionar. Y buscar una alternativa a eso es vista desde esa concepción ideológica, porque es ideológica, es vista como una alteración que no es sustentable. Básicamente, fomentar la industria en los países que están primarizados es visto como insustentable, la acción del Estado interviniendo en la economía, generando perjuicios, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Pero buscar el contraste entre ambas posturas es interesante. Esto no quiere decir que efectivamente la Unión Europea vaya a aceptar las sugerencias de Lula y de Fernández con respecto a revisar estas asimetrías que se profundizarían con el acuerdo, centralmente porque el interés es generar eso. Pero bueno, eso es una opinión mía. En todo caso, habrá que ver cómo se desenvuelve esta postura que en principio busca preservar los intereses de los países del Mercosur sin rechazar la posibilidad del acuerdo, ¿no? Si querés, vamos cerrando con Chile y México. Chile fue la tercera estación del viaje de von der Leyen el día miércoles. Estamos hablando del país con más reservas explotables de litio en el mundo y que es el segundo productor mundial de litio, Chile, después de Australia, ¿no? Bueno, firmaron 2 acuerdos de cooperación para impulsar el desarrollo de la industria del hidrógeno verde dentro de las llamadas renovables, ¿no? Energías renovables. Un fondo de 216 millones de euros para proyectos de producción que provienen del Banco Europeo de Inversiones, del Banco de Desarrollo Alemán. Y en cuanto al litio, se acordó en avanzar en una alianza estratégica en lo que se denomina el Acuerdo Marco Avanzado de Asociación Chile-Unión Europea, que podría firmarse a fin de año. Interesante acá remarcar que Boric acaba hace 2 meses, en abril, de firmar la Estrategia Nacional del Litio. También en Chile vemos una idea de que el Estado, por lo tanto el país, tenga incidencia en el manejo comercial de sus recursos naturales. Sí, evidentemente está planificado como política pública. Exactamente. No quiere decir que vaya a tener éxito, pero sí que hay una vocación. Y ni siquiera que esté bien o mal. Claro, simplemente sí. estratégicamente están enfocados en hacer una política pública del desarrollo y Exacto. la comercialización o no del litio. Totalmente. Y eso está bueno lo que decís, porque en política, me parece a mí, no hay bondad o maldad, sino que hay intereses que se defienden o se perjudican, ¿no? Gestión, como suele decirse la palabra, Así es. gestión. Así es. Y los intereses, en este caso, vaya si son potentes, ¿no? Estamos hablando de las transnacionales europeas y los recursos naturales latinoamericanos, que como ya hemos dicho más de una vez acá, sobre todo a partir de la guerra en Ucrania, tomaron un valor adicional muy importante. Por algo Estados Unidos está tan preocupado por la influencia de China, lo propio la Unión Europea y demás.
Y cerramos con la visita a México. Ayer jueves estuvo von der Leyen con López Obrador. Y bueno, básicamente acordaron la firma de un tratado de libre comercio entre México y la Unión Europea. Ahí no me quiero meter porque es un aparato productivo muy distinto el mexicano al del Mercosur. Tienen otro vínculo estratégico y diplomático, lo propio con Estados Unidos, por parte sobre todo de López Obrador me refiero. Pero bueno, para hacer un balance de esta visita, claramente la Unión Europea busca impulsar este tratado de libre comercio para expandir su influencia en la región, en un momento en el que se encuentra con gobiernos que no son aliados incondicionales de Washington, tampoco son enemigos de Washington, pero sí, digo de Washington para decir Occidente en realidad, sí, ¿no? Sí. ¿Se entiende? Pero sí que plantean una reivindicación del cuidado, del desarrollo propio, digamos así, que a priori choca con la pretensión de la Unión Europea de acrecentar la venta de manufacturas a nuestra región y profundizar nuestra matriz exportadora y nuestra matriz primarizada, ¿no? Veremos cómo sigue. A fin de año, una de las cosas que decía von der Leyen, a fin de año quieren tener, dijo a más tardar a fin de año. O sea, hay un apuro evidente de la Unión Europea que, bueno, en el medio tiene que ver el cambio de gobierno en Argentina, una serie de cuestiones. 6 meses en este planeta Tierra de hoy es muchísimo tiempo. Ni hablar. Vaya si lo sabremos. Pero habrá que seguir atentos a este tema porque claramente, y ahora sí cierro, es uno de los grandes asuntos de la política exterior regional de estos tiempos, ¿no? Sí, y también por el contexto que se habló acá en el Noti, obviamente se habló infinidad de oportunidades. Europa está mirando a América Latina, está buscando acuerdos, bueno, es la oportunidad en algún sentido también de mostrar soberanía. Así es. Vos sabés que cuando contabas lo anterior y escuchamos los audios, pensaba en algún momento, y con esto, viste que hoy ni te interrumpí casi, porque el tiempo nos apremia, pero digo, qué cosa que cuando algunos países del famoso G7 o los países más poderosos económicamente y políticamente hablando, hablan de soberanía, a uno los elogia. Ahora cuando un país emergente o un país en Latinoamérica o en Sudamérica en particular habla de soberanía, parece que hay que cuestionarlo. Debe ser casualidad. No es casual. No es casualidad. Y la respuesta es muy sencilla, más de lo que uno cree. Así es. Así que bueno, muchísimas gracias Juan Pablo Pucciarelli con toda la información. Luego siempre seguro te leemos también en el portal con esto que desarrollás muy bien acá en el Noti, así que como todos los viernes es un placer escuchar e informarse también justamente con la actualidad internacional. Hoy viajamos por toda Latinoamérica prácticamente. Así es, un buen recorrido. Desde Europa, salimos desde Europa. Tal cual. Nosotros ahora no tenemos nada de tiempo, no, Nahue, directo. Sí, no, olvídate. Ni pensaba seguir con contenidos y ya estamos para ir al corte porque son las 12, justo al mediodía, en esta República Argentina. Así que nosotros nos vamos a escuchar el flash con lo que hay que saber en esta jornada. Luego, una canción para levantar y darle la bienvenida al fin de larguísimo que acaba. Ya, sí, lo damos por decretado que comienza. Y luego seguimos con una hora más, seguro, de Noticero. Inflación variada. Los índices de inflación en mayo subieron 7,8%, lo que respecta a una leve baja a 8,4% en abril. En los últimos 12 meses, el acumulado es de 114,2% y alcanza 42,2% en lo que va del año. Otro nombre, mismos nombres. El Frente de Todos ahora se llama Unión por la Patria. Representantes de distintos sectores del oficialismo coincidieron en que estaba desgastado. Jujuy protesta. Agrupaciones docentes y otros sectores de trabajadores se manifestaron en la noche del jueves con antorchas contra la reforma constitucional aprobada en la provincia de Jujuy. Además, este viernes llevan adelante un paro general de actividades y denunciaron penalmente al gobernador Gerardo Morales. Sin Cecilia y sin justicia.
se realizó una marcha en Chaco para pedir justicia por Cecilia Strisowski. Los participantes de la movilización aseguraron que hay muchas personas desaparecidas y víctimas de femicidios y reclamaron el fin de la impunidad en Chaco. Continente conquistado. La selección argentina de fútbol masculino le ganó 2-0 a Australia en un partido amistoso en Beijing, China. El próximo lunes, y sin Messi, Otamendi y Di María, Argentina enfrentará desde las 9 de la mañana a Indonesia en Yakarta.